Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de los bávaros y de los turingios, así que en el video de hoy hablaremos acerca de la historia de los marcomanos y de los queruscos germánicos. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Los marcomanos fueron una confederación tribal germánica que habitó en un poderoso reino al norte del río Danubio, en algún lugar próximo a la moderna Bohemia durante la cima del poder del Imperio Romano. Según el historiador romano Tácito y el historiador griego Estrabón, los marcomanos pertenecieron al gran grupo de los juegos germanos, pero posteriormente el general romano Druso el Mayor los atacó en el año 9 a.C., forzándolos a retirarse dentro de lo que hoy en día es Bohemia. Sin embargo, esa región fue anexionada por el Imperio Romano tiempo después. Originalmente los marcomanos habitaban en la Galia Bélgica, pero fueron expulsados de esa zona por Julio César en el año 56 a.C. y así terminaron en Germania. El monarca más famoso de los marcomanos fue el rey Marbot. Marbot nació dentro de una familia noble de marcomanos y en su juventud vivió en Italia, donde consiguió el favor del emperador Augusto, y para el año 9 a.C. Marbot viajó a Germania y comenzó a gobernar a su pueblo. Esto sucedió justo después de que el general romano Druso el Mayor los atacara en el año 9. Marbot llegó a la actual Bohemia, donde se dio cuenta que el territorio estaba resguardado por el río Danubio, la selva Giarnicia y los Alpes, de manera que el lugar estaba resguardado por varias defensas naturales. En este lugar llevó a cabo sus planes de establecer un reino duradero alejado del Imperio Romano. Allí tomó el título de rey y organizó una poderosa confederación de varias tribus germánicas vecinas. Cabe destacar que Marbot fue el primer gobernante histórico de la región de Bohemia. Sin embargo, más adelante el emperador Augusto planeó en el año sexto destruir al reino de Marbot, ya que lo consideraba un peligro para la civilización romana, ya que el emperador había iniciado un proceso de colonización en Germania, llevando a sus legiones hasta el río Albis, que hoy en día es el río Elba y que actualmente se ubica en Alemania. De esta forma, la Bohemia de los marcomanos quedó rodeada por las legiones de los romanos. En medio de esta situación, el general romano Tiberio comenzó a trazar detallados planes para conquistar el reino marcomano. Desde el año primero y hasta el año sexto, Tiberio pacificó toda Germania, preparándose para asaltar el reino de Marbot. Finalmente, Tiberio dispuso que el ejército del Danubio al mando suyo y de Valerio Mesalino atacaría desde Dalmacia y desde Panonia, mientras que las tropas del río Rin al mando de Cayo Cencio Saturnio debían abrirse en paso a través de la selva Gernicia hasta llegar al centro del reino marcomano. En total, Tiberio contaba con 12 legiones romanas. Sin embargo, Marbot ya se había preparado para esta situación y había mantenido todos esos años a sus tropas en constante entrenamiento. De hecho, para el momento del asalto romano poseía 75.000 guerreros. Cuando las tropas romanas estaban a 5 días de lo que sería una gran batalla, estalló una rebelión en Iliria, en Dalmacia y en Panonia. Ante esto, Tiberio suspendió el ataque y tuvo que buscar una tregua apresurada con Marbot, al que reconoció como rey y amigo de Roma. De esta manera el reino marcomano pasó a formar parte del Imperio Romano, pero de forma autónoma. Durante el año 9 el rey Arminio de los Queruscos expulsó a los romanos de Germania y buscó establecer una confederación con todos los pueblos germánicos, incluyendo a los marcomanos, y para ganarse el favor del rey Marbot le envió la cabeza del gobernador romano Varo, que había sido derrotado en la batalla del bosque de Teutoburgo. Marbot por su parte le entregó la cabeza a los romanos para evitar problemas con el imperio, y más adelante, cuando Tiberio y Germánico dirigieron una guerra de venganza en contra de los queruscos, Marbot permaneció neutral, pero la constante rivalidad entre Arminio y Marbot hizo que estallara la guerra. El conflicto estalló entre ambos en el año 17. Sin embargo, el reino marcomano, que se había estado extendiendo más allá de Bohemia, tuvo que replegarse al interior cuando los queruscos los atacaron. Finalmente, al año siguiente, Cataulda, quien era un noble exiliado por Marbot, volvió con una probable intervención de los romanos y derrotó a Marbot en el campo de batalla. De esta manera, Roma recuperó el dominio de Germania y de Bohemia. Mientras tanto, Marbot huyó a Italia, donde Tiberio le retuvo durante 18 años en la ciudad de Ravenna, donde murió en el año 37. Desde ese momento y hasta el siglo II, los marcomanos se mantuvieron como aliados del Imperio Romano. Sin embargo, en el siglo II estallaron las guerras marcomanas, que fueron un gran conflicto militar entre el Imperio Romano y la Confederación Marcomana, que incluía varias tribus germánicas e iranias. Los pueblos germánicos que lucharon en contra de los romanos fueron los suevos, los marcomanos, los cuados, los germunduros, los variscos, los burios, los vándalos, los bastarnos, los costobocos y otras tribus más pequeñas. Por su parte, los pueblos iranios aliados de los germanos fueron los sarmatas, los yazigas, los roxolanos y los alanos. La guerra fue afrontada por los emperadores Marco Aurelio, Lucio Vero y en la fase final por el emperador Comó.
Las guerras marcomanas abarcaron de los años 166 al año 180 y está dividida en dos fases. La guerra se centró en el área del río Danubio. Sin embargo, los romanos consiguieron la victoria, pero solo fue un pequeño éxito, ya que las invasiones bárbaras no terminaron, sino que continuaron. De hecho, en el futuro causaron la caída misma del Imperio Romano. Sin embargo, unos años antes de la guerra marcomana, el Imperio Romano estaba en la cúspide de su poder. En ese momento el emperador era Antonino Pío. Sin embargo, él murió en el año 161 y sus sucesores fueron Marco Aurelio y Lucio Vero. Pero en ese momento los partos de Persia atacaron las fronteras orientales romanas y los pictos celtas comenzaron a atacar Britania y los catos germánicos comenzaron a incursionar en Germania Superior. Los dos emperadores romanos enviaron a gobernadores y a generales para frenar a los pictos y a los catos. Mientras tanto, Lucio Vero marchó a Oriente para enfrentar a los persas partos y Marco Aurelio permaneció en Roma encargándose del gobierno. Sin embargo, Lucio Vero regresó victorioso de Persia y fue premiado con un triunfo, que es el equivalente de hoy en día a un desfile militar, en el que fue acompañado por Marco Aurelio. Pero sin saberlo, durante su campaña en Oriente las legiones contrajeron la peste de Galeno o la peste antonina, que fue una epidemia de viruela o tal vez sarampión, la cual se extendió por el Imperio Romano matando a futuro a ambos emperadores. La peste abarcó del año 165 al año 190 y estuvo presente en las guerras marcomanas. Mientras tanto, al otro lado del río Rin, en la Germania Magna, nuevos pueblos germánicos e iranios llegaron a Europa. Desde Escandinavia y el Báltico llegaron los godos y los vándalos, mientras que desde más allá del Mar Negro llegaron los armatas alanos. Estos pueblos comenzaron a presionar a las tribus germánicas e iranias que ya habitaban en Europa. Se cree que los nuevos pueblos germanos e iranios recién llegados salieron de su lugar de origen por la sobrepoblación o tal vez por cambios climáticos. Los germanos y los sarmatas fueron siendo empujados a las fronteras romanas causando las guerras marcomanas. Cabe destacar que en esa época las tribus germánicas estaban escasas de hierro, por lo que la mayoría iban solo armados con lanzas, algunas espadas, hachas o cachiporras, junto con algunos escudos, pero las cotas de malla o los cascos eran casi inexistentes entre los pueblos germanos. La primera fase de la guerra sucedió entre los años 166 y el año 175, cuando una fuerza germana de 6.000 lombardos y otras pequeñas tribus germanas invadieron Panonia Superior, pero en el área fueron derrotados por la caballería y por la infantería romana, por lo que 11 tribus germánicas encabezadas por el rey marcomano Valomar iniciaron negociaciones con Marco Lalio Vaso Fabio Valeriano, quien era un gobernador romano del área de Panonia Superior. En el año 167 los yazigas sármatas junto con los costovocos germanos y los dacios indoeuropeos atacaron las minas de Alburnus Mayor en la actual Rumania, pero las legiones romanas los derrotaron y los expulsaron de allí. Pero en el año 170 una gran fuerza de marcomanos, victúfalos, cuados y otras tribus germánicas cruzaron el río Rin o tal vez el río Danubio e intentaron llegar a Italia. Los pueblos germanos masacraron a un ejército romano comandado por el prefecto pretoriano Tito Furio Victorino, matando a 20.000 romanos. Posteriormente los germanos avanzaron por los Alpes Julianos y entraron en Italia asediando las ciudades de Aquileia y Oderzo, pero no lograron tomarlas. Esta era la primera vez desde los tiempos de Cayo Mario y las guerras imbrias que las fuerzas germanas volvían a Italia. Ante esto, Marco Aurelio y Lucio Vero organizaron rápidamente ejércitos y nombraron nuevos comandantes, pero en Roma una gran cantidad de personas morían a causa de la peste, y esto causaba vacíos en el ejército. Sin embargo, la peste también golpeaba a los atacantes de Roma. Mientras tanto, el plan de los emperadores era avanzar desde el sur con un gran ejército, mientras que al noreste las legiones veteranas debían cortar la retirada de los germanos. Pero no hubo una batalla, ya que los germanos se retiraron apenas vieron las fuerzas imperiales. Luego se iniciaron negociaciones, pero Marco Aurelio no confiaba en los germanos, así que siguió reuniendo tropas para pacificar el río Danubio. Pero en ese momento Lucio Vero murió a causa de la peste mientras regresaba a la ciudad de Roma. Ante esta situación, Marco Aurelio designó nuevos comandantes y les ordenó eliminar a los germanos de Recia y de Nórico. Durante esas batallas los marcomanos fueron terriblemente derrotados en el área del Danubio cuando ellos se retiraban y una gran cantidad de guerreros y de mujeres guerreras murieron. Pero entre los años 166 y el año 167, antes de la invasión germana a Italia, los costovocos, quienes eran una tribu germánica, atacaron las áreas de Asia, Mesia, Tracia y Macedonia, saqueando todo a su paso, llegando a la ciudad de Acaya para saquear el santuario de Eleusis y amenazaron la ciudad de Atenas. Ante la invasión, los griegos armaron milicias urbanas para defenderse de los costovocos, pero fueron derrotados y las ciudades griegas de Elatea y Tespias fueron saqueadas y destruidas. Durante las batallas, el gobernador romano de Dacia murió frente a los costovocos y Marco Aurelio ordenó que 3 generales se dirigieran al área y expulsaran a los costovocos de allí.
Finalmente las legiones romanas expulsaron a los costovocos del área, pero en ese momento los vándalos asdingos y los vándalos lacringos aparecieron por las fronteras dacias junto con sus familias. Ellos buscaron una alianza con los romanos a cambio de dinero o de tierras. Los vándalos estaban dispuestos a luchar por Roma, pero los romanos no aceptaron esta oferta. Sin embargo, el acuerdo al que llegaron era que el gobernador romano Sexto Cornelio Clemente les daría cobijo y protección a las familias de los vándalos mientras los guerreros atacaban a los costovocos. Los vándalos lucharon en contra de los costovocos y los derrotaron y sometieron. Los costovocos que alcanzaron a huir se mezclaron con las tribus dacias. De esta manera los costovocos desaparecieron como tribu. Sin embargo, gracias a esta acción Roma les entregó dinero y tierras a los vándalos. Con la desaparición de los costovocos, los romanos se dedicaron a someter a las tribus germánicas que incursionaban en la actual Bohemia y en la frontera norte del imperio. Por este motivo Marco Aurelio decidió lanzar una expedición a Germania. Pero en ese momento la plaga mataba a miles de sus ciudadanos, dejando al ejército sin reclutas. Por este motivo Marco Aurelio tuvo que realizar levas, reclutando a todos los varones, incluyendo esclavos, gladiadores o vagabundos. Para financiar la campaña el emperador vendió sus propios muebles de sus palacios, copas de oro de cristal y de ágata, túnicas de seda bordeadas de oro de su esposa e incluso algunas de sus joyas. Durante la marcha a Germania las legiones derrotaron a los cotinos, quienes eran una pequeña tribu germánica, pero fueron derrotados por los marcomanos, quienes mataron al comandante romano Vindex. Marco Aurelio ordenó construir 3 estatuas en su honor y luego contraatacó a los marcomanos, a los que derrotó y luego se rindieron. Marco Aurelio les permitió a los marcomanos que se habían rendido establecerse pacíficamente en Italia. Para el año 173 el comandante de caballería romana Marco Valerio Maximiano derrotó a los variscos germanos en la batalla y él mismo mató al líder de esta tribu. Ante esto los variscos se rindieron y 3000 guerreros se asentaron pacíficamente en tierras del imperio. Pero para el año 174 el comandante romano Didio Juliano, quien gobernaba la Galia Bélgica, derrotó a los catos germanos y rechazó una invasión marítima de los caucos, que también eran otra tribu germánica, y mientras tanto Marco Aurelio y sus legiones marcharon en contra de los cuados germanos. Marco Aurelio quería acabar con los cuados, ya que se sentía engañado por ellos porque los cuados no cumplieron con sus promesas y seguían incursionando en las fronteras romanas. Según los documentos de la época, principalmente de Dion Casio y de Justino Mártir, ellos describen que Marco Aurelio venció a los cuados gracias a un milagro. Según los documentos de la época, el ejército romano de Marco Aurelio fue cercado por los cuados en un campamento y los legionarios se defendieron desesperadamente. Los cuados cesaron el ataque y cercaron al campamento romano esperando que el ejército romano se rindiera por el hambre o la sed. Según la documentación de la época, Marco Aurelio solo tenía 3 legiones, pero el resto de su ejército estaba en el campamento de Carnutum, mientras que los germanos y los armatas tenían un total de 977.000 hombres. Los romanos se vieron obligados a permanecer de guardia, heridos bajo el sol y padeciendo sin agua por 5 días debido a la sequía. La legión 12ª Fulminata, cuyo apodo significa relámpago, que precisamente lo recibió por el milagro que le sucedió a las legiones romanas cercadas, se encontraba allí. La legión 12ª Fulminata estaba conformada en su mayoría por soldados y oficiales cristianos, y el cuartel general de la legión era la ciudad de Melitene, ubicada en Capadocia, que actualmente es Turquía. Cuando el César no sabía qué hacer ante la situación, un general romano le informó que las súplicas a los dioses paganos no habían tenido efecto, pero que los llamados cristianos podían lograr todo con sus oraciones. Así que el emperador les pidió a los soldados cristianos que rezaran para salvar al ejército. Así que los cristianos se arrodillaron y comenzaron a rezar. Entonces el cielo se nubló y estalló una poderosa tormenta, y en ese momento comenzó a llover. Los soldados recogieron el agua en sus escudos y en sus cascos para recolectar el líquido y aliviaron su sed. Ante esto los bárbaros atacaron a los romanos y la batalla volvió, pero los rayos y el granizo cayeron sobre los germanos y esto desordenó las filas y muchos buscaron refugio entre los romanos, quienes bajo las órdenes del emperador ayudaron a los germanos que se habían rendido. Lo sucedido sorprendió a Marco Aurelio, quien mandó cesar la persecución a los cristianos durante su mandato bajo la amenaza de muerte, y le dio el apodo a la legión 12ª llamándola Relámpago Fulminata. También le escribió al Senado, donde reconoció la participación de los soldados cristianos. Sin embargo, según Dion Casio, el milagro fue gracias a los dioses paganos, y según Justino Mártir, el milagro fue gracias a la fe de los cristianos. Pero lo que es fijo es que la batalla fue real y el milagro fue un hecho. Después de esto, Marco Aurelio marchó en una expedición a Sarmacia, ya que los yacigas iranios fueron derrotados sobre el área del río Danubio, que estaba congelado, pero decidieron detener el avance y enfrentar a los romanos que los perseguían.
Los yácigas pensaron que podrían derrotar a los romanos sobre el hielo, ya que las legiones romanas no tenían la costumbre de luchar en ese estado. Los yácigas atacaron de frente, pero los legionarios mantuvieron la disciplina y derrotaron a los yácigas en el combate cercano, y como los yácigas no estaban acostumbrados a este tipo de lucha, huyeron. Al poco tiempo la primera fase del conflicto terminó cuando el emperador y los jefes tribales se reunieron. Las tribus de Asia fueron contenidas con el pago de dinero. Los marcomanos recibieron tierras y devolvieron a los cautivos romanos. Los coaos recibieron tierras y ganado e intercambiaron prisioneros. Los yácigas iranios redefinieron las fronteras y entregaron a 8.000 guerreros a Roma para servir como auxiliares en el ejército, y 5.500 fueron enviados a Britania. De esta manera, en el año 175 se firmó la paz. Durante la paz, Marco Aurelio resolvió los disturbios internos y frenó los ataques de otros pueblos en Hispania y en el interior de la Galia. También reorganizó al imperio cuando el general Avidio Casio se autoproclamó emperador. Pero antes de que Marco Aurelio alcanzara a reaccionar, sus propias tropas asesinaron al general rebelde y Marco Aurelio se dedicó a pasear por Oriente pacíficamente, donde fue muy querido por el pueblo. Sin embargo, entre los años 177 y 180 estalló la Segunda Guerra Marcomana o la segunda fase del conflicto. Esta guerra sucedió porque los yácigas iranios junto con los marcomanos, los germunduros y los coaos germánicos se cansaron de las condiciones romanas de paz y también por las constantes humillaciones de los legionarios que ocupaban sus tierras. Marco Aurelio llevó a su hijo Cómodo a la campaña y pasó sus últimos 3 años de vida luchando en contra de los germanos, pero los pueblos germánicos no lucharon en batallas campales, sino en guerras de guerrillas, ya que ellos eran inferiores en número ante las legiones romanas. En el año 179 los germanos se reunieron un gran ejército y se enfrentaron a las legiones romanas, pero los romanos los masacraron y 40.000 germanos fueron capturados. Mientras tanto, Marco Aurelio trajo sabios para educar a su hijo Cómodo, quien tuvo un comportamiento muy inferior al esperado por su padre, siendo bajo y cruel. Poco antes de morir, Marco Aurelio se lamentaba de tener a Cómodo, afirmando que cuando un hombre tiene el poder absoluto es difícil para él controlar sus deseos, pero creía que si Cómodo tal vez era bien aconsejado, aprendería a ser amado por su bondad que por su crueldad. Finalmente, Marco Aurelio murió el 17 de marzo del año 180 y asumió Cómodo como emperador. Por su parte, el pueblo y el ejército lloraron la muerte del emperador Marco Aurelio, recordándolo como un emperador amable, noble, valiente, sabio y moderado. Cómodo por su parte tenía 19 años cuando asumió el trono de Roma. Con el tiempo demostró ser simple, cobarde, lujurioso y fácilmente manipulable. Cómodo deseaba dejar el frío campo de batalla y vivir bajo las comodidades de Roma. Los consejeros designados por su padre le dijeron que entendían su deseo de viajar a casa y que podría disfrutar de la vida en Italia más adelante, pero que por ahora debía continuar la guerra en contra de los germanos como deseaba su padre, ya que abandonar la lucha en ese momento sería un acto de debilidad ante los germanos. Sin embargo, Cómodo no hizo nada y como pronosticaron los generales, los germanos atacaron las fronteras pero fueron rápidamente derrotados. Posteriormente, Cómodo se dedicó a la buena vida y dejó en las fronteras a sus generales y a sus ejércitos. Cómodo, en vez de la guerra, decidió por medio de la diplomacia llegar a un acuerdo con los germanos y los iranios. Los marcomanos, los burios, los vándalos y los yácigas estaban debilitados y prefirieron la paz antes que ir a la guerra. De esta manera finalizó la guerra, y sobre los marcomanos ellos terminaron desapareciendo entre los romanos y entre las otras tribus germánicas del área. Ahora hablaremos acerca de la historia de los queruscos. Los queruscos fueron una tribu germánica que habitó las partes del valle del río Rin y en las llanuras y en los bosques del noreste de Alemania en la zona comprendida entre los actuales Osnabrück y Hannover durante el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. Los queruscos fueron absorbidos por la Confederación Tribal de los Francos. La primera mención histórica de los queruscos se le debe a Julio César en su obra Comentarios a la Guerra de las Galias, donde relata los hechos ocurridos en el año 53 a.C., cuando Julio César cruzó el río Rin para castigar a los suevos germanos por haber enviado refuerzos a los treveros, quienes eran un pueblo galo. César menciona que el bosque de Beseni separaba el territorio de los queruscos y de otras tribus germanas. Sin embargo, las tribus que se encontraban en la frontera romanas fueron sometidas por Roma. De hecho, los mismos romanos trataron de ampliar sus territorios en el norte de Europa más allá del río Rin, explotando las divisiones dentro de los queruscos y dentro de otras tribus germánicas. Sin embargo, durante algún tiempo la tribu de los queruscos se consideró como un aliado de Roma, pero en ese momento la tribu se dividió entre Arminio y entre Segestes. Arminio argumentaba que los queruscos debían romper la lealtad a Roma y declarar su independencia, mientras que Segestes argumentaba que los queruscos debían ser leales a Roma. Para el año 8 a.C. Arminio se hizo más fuerte y cada vez los queruscos más lo apoyaban y comenzó a planificar una gran rebelión.
Segestes le advirtió a Publio Quintilio Varo, quien era gobernador romano de la Galia, que una gran rebelión estaba prevista, pero Varo se negó a actuar hasta que la rebelión había estallado. Para el año 9 sucedió la batalla del bosque de Teutoburgo, cuando los queruscos de Arminio y otras tribus galas y germanas destruyeron 3 legiones romanas al mando de Publio Quintilio Varo. Los romanos fueron masacrados y los prisioneros torturados. Varo se suicidó y su cabeza fue tomada como un trofeo. Mientras tanto, las águilas imperiales y los estandartes se perdieron. Esta derrota fue tan humillante para Roma que nunca volvieron a utilizar los números de las legiones perdidas, que eran la 17, la 18 y la 19. Unos años después de lo sucedido, Julio César Germánico decidió a instancias de sus hombres marchar a Germania para recuperar el honor perdido. En el año 15, luego de combatir en contra de los catos germanos, los romanos marcharon en contra de los queruscos. Durante la marcha, Segestes, quien era líder de los queruscos leales a Roma, solicitó la ayuda de Germánico cuando Arminio lo tenía sitiado. Julio César Germánico llegó y rescató a Segestes y a su hija llamada Tusnelda, quien era esposa de Arminio y estaba embarazada. Anteriormente Tusnelda se había ido con Arminio, pero Segestes la capturó y se la entregó a Julio César Germánico, quien la llevó a Roma como trofeo. El hijo de Tusnelda con el pasar del tiempo se hizo gladiador y murió en un enfrentamiento. Respecto a ella no se volvió a saber absolutamente nada. Las legiones romanas continuaron su avance y llegaron al bosque de Teutoburgo, donde encontraron una gran cantidad de muertos y de huesos. Los romanos enterraron a sus compañeros muertos y construyeron un montículo funerario. Las legiones romanas avanzaron, pero entablaron fuertes batallas con otras tribus germánicas del área. Pero en el año 16 Julio César Germánico derrotó a Arminio en la batalla de Distaviso, y luego en el año 18 Roma volvió a vencer a los germanos en la batalla del muro de Angrivario. Sin embargo, Arminio no pudo ser capturado por los romanos. Debido a las derrotas y a las disputas tribales, Arminio en el año 21 fue asesinado por su propia familia. El sobrino de Arminio, llamado Itálico, fue nombrado por los romanos líder de los queruscos, y los queruscos volvieron bajo la influencia romana. Arminio por un tiempo logró liberar a su pueblo y de hecho fue llamado el libertador de Germania por Tácito, quien fue historiador y político romano, porque sus tácticas de guerra de guerrillas debilitaron al poder romano en la región, forzando a Roma a retirarse hasta el río Rin y el río Danubio. Aunque desde hacía tiempo atrás el emperador Augusto había ampliado las fronteras romanas hasta el río Elba, más allá del río Rin, pero los germanos seguían aspirando a la libertad y a las proezas guerreras. También los germanos eran muy belicosos e indomables, como Tácito lo describió en su obra Germania. Los germanos tenían fieros ojos azules, fuerte corpulencia y gran cabellera rubia. También Germania tenía muchas tierras boscosas y pantanos que no eran muy interesantes para los romanos. Por estos argumentos, más la derrota del bosque de Teutoburgo, más lo que pasó con Arminio, los romanos desistieron en su intento de conquistar Germania. Por estos motivos, el emperador Adriano ordenó la construcción de Limes, que era una fortificación fronteriza para evitar las incursiones de los pueblos fuera del control romano. Pero el Limes no solo fue construido en Germania o en el Danubio, sino también en Britania, donde la situación con los pictos también era muy complicada. Mientras tanto, el último rey de los queruscos fue Chariomerius, quien era nieto y sobrino de Arminio. Los queruscos finalmente desaparecieron cuando fueron derrotados por los catos, quienes eran otra tribu germánica. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de las otras tribus germánicas. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.